Oil Company. En ese momento, los trabajadores exigían mejores condiciones laborales y salarios más justos. La huelga fue reprimida violentamente por las autoridades y la compañía, lo que provocó la muerte de varios trabajadores y la prisión de otros. Bueno, siguiendo con la historia, así llega César a la USO. En Ecopetrol había un sindicato, que es la USO, pues, el sindicato acaba de cumplir precisamente 100 años, y yo estando como miembro del comité paritario, uno es un trabajador o es un representante de los trabajadores en los temas de salud, de la salud ocupacional, pero ante la poca, dijéramos, efectividad que tenía lo que uno recomendaba, dije, no, yo tengo que pasar un escenario que sea más vinculante, ya, entonces dije, no, voy al sindicato, voy para la USO, y me di cuenta, bueno, ¿qué es la USO? Bueno, la USO es un sindicato que agrupa a los trabajadores que están afiliados, hay juntas directivas, aquí en casa hay una junta directiva, ahí en ese momento hayan aproximadamente 12, 13 subdirectivas a nivel nacional y una junta directiva nacional. Dije, no, yo me voy para la USO Casabe y sometí mi nombre a consideración y fui elegido. Me respaldaron los trabajadores, bueno, este muchacho pinta como bien, tal, pues me eligieron y bueno, desde ese momento entré al sindicato y estoy ahí pues vinculado en Ecopetrol y en el sindicato y obviamente pues haciendo el trabajo del sindicato, pero obviamente pensando en todo un conglomerado, en trabajadores, en empresas, en la defensa de la industria y también en la defensa de las comunidades. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa con sus estudios? Yo entro a Ecopetrol, cuando quedo vinculado a término indefinido, pues ahí a uno le cambian las condiciones, porque pues obviamente tiene unas garantías que uno no tenía, que puede tener a sus papás afiliados a un buen sistema de salud, está uno ganando mejor salario, y pues en eso vienen también las circunstancias de orden personal, de crecimiento personal. Me casé en el 92, mi matrimonio duró muy poco, duró 2 años y medio. Yo decido estudiar, o sea, estoy trabajando en Ecopetrol, pero tengo la posibilidad de estudiar. Me pongo a estudiar ingeniería de sistemas, me gradué de tecnólogo cuando llevo los 7 semestres, voy en el 10º semestre y por amenazas que recibió la subdirectiva en ese momento de Casabe, los dirigentes sindicales, los 10 dirigentes fuimos amenazados, entonces decido salir un tiempo de Barranca y suspendo mi carrera y no me gradué de ingeniero de sistemas, ¿ya? Aunque mi carrera no tiene nada que ver con el trabajo que yo hacía en Ecopetrol, porque mi trabajo era en los equipos de mantenimiento a los pozos petroleros, pues nada tiene que ver con ingeniería de sistemas, pero bueno, fue un reto que me tracé y bueno, pues no lo pude culminar, me faltó realmente voluntad porque creo que hay cosas en la vida que uno tiene que evaluar que a veces si se le hubiese hecho un poco más de esfuerzo lo hubiese logrado, pero sigo conectado en el sindicato. En la empresa pues soy un operador, soy un obrero de una sección de mantenimiento a los pozos de petróleo, aunque no estoy ejerciendo en la boca del pozo en la operación porque estoy actualmente en el sindicato, sigo íntimamente conectado pues con todo lo que tiene que ver con la labor propia de la industria. Fue unos meses a Bogotá, tiene una nueva familia, una hija, y regresa a Ecopetrol. Llega el año 2004 y sucede lo siguiente. En el año 2004, el sindicato se va a una huelga, la USO se va a una huelga contra el gobierno, contra la administración de Ecopetrol, porque hay una amenaza de privatizar la empresa. En el año 2003 habían liquidado Telecom y al sindicato le llegó la información, bueno, lo que ocurrió con Telecom va a ocurrir con ustedes, señores de Ecopetrol, señores de la USO. Y bueno, el sindicato, la Junta Directiva Nacional decía hacer una huelga que duró 37 días. Yo era presidente de la subdirectiva de Casabe, hubo una situación muy crítica porque hubo 263 despidos y eso nos puso en una situación muy compleja. Los dirigentes en ese momento que estaban desempeñando los cargos nacionales fueron despedidos algunos. Entonces, ¿qué ocurre? Los dirigentes de las subdirectivas que tenían más potencialidad en ese momento fueron promovidos. Bueno, vamos a nombrar los dirigentes que van a reemplazar a los dirigentes que fueron despedidos en la huelga y uno de los dirigentes que nombraban en ese momento para asumir la responsabilidad nacional fui yo. ¿Cómo está conformado el sindicato? Para hacerme entender un poco, el sindicato tiene una junta directiva nacional que tiene 20 dirigentes y hoy hay 27 juntas regionales o 27 subdirectivas. En ese momento, Casabe estaba pues siendo conducida por 10 dirigentes, yo era el presidente y a raíz de los despidos de la huelga se me plantea, bueno César, en una asamblea de delegados que se va a presentar, lo vamos a promover para que sea a dirigente nacional y efectivamente llego a la dirección nacional del sindicato y desde ese momento estoy en la junta directiva nacional del sindicato porque posteriormente se dan los procesos de elecciones y en los procesos de elecciones pues uno somete su nombre a consideración y bueno, pues como decimos aquí, o se elige o se quema, ¿ya? Y bueno, pues nos eligieron en la Junta Nacional y desde ese momento estamos asumiendo esta responsabilidad. He tenido la posibilidad de ser 3 veces presidente del sindicato, esta es la 3ª vez y creo que la última porque aspiro a cerrar mi vida sindical en este periodo. Hoy por hoy está en Bogotá, viajando a las regiones por temas sindicales. Lleva un poco más de 4 meses como presidente de la USO. Y antes de hablar sobre el mundo laboral, uno de los temas retadores para los líderes sindicales es la violencia,
que puede ser vista como una expresión de la desigualdad, la opresión y la injusticia social. En ese sentido, la violencia puede ser entendida como un síntoma de problemas más profundos en las estructuras y las relaciones sociales que requieren de cambios profundos para ser abordados de manera efectiva. La situación de seguridad. Colombia ha sido uno de los países donde es más difícil ejercer la actividad sindical. Cuando yo llego a Ecopetrol en el año 88, el 15 de enero asesinan a un dirigente sindical del abuso, Manuel Gustavo Chacón. Y ese tema, por supuesto, a mí particularmente me marcó. Yo apenas iba a firmar como aprendiz del SENA y ese día mataron a compañero Manuel Gustavo Chacón. No lo conocía, pero fue un tema de impacto nacional en el sindicato y también un tema de impacto local. En esa década asesinaron varios dirigentes sindicales, incluso asesinatos que han sido declarados en justicia y paz, por ejemplo. La violencia sindical es un hecho que me ha marcado y que creo que ha marcado al mundo sindical. Me ha marcado profundamente lo que ocurrió en la huelga esta del año 2004. Hechos difíciles de afrontar, la amenaza de privatización de la empresa. Yo creo que son hechos que a uno como dirigente sindical le marcan y le definen un derrotero. Y por supuesto, también hay momentos que generan satisfacción, por ejemplo, cuando se firma una convención colectiva. Las convenciones colectivas son acuerdos que se hacen entre empresarios y sindicatos para mejorar las condiciones de los trabajadores y a uno le produce profunda satisfacción el hecho de poder plasmar un acuerdo con los empresarios porque al final nosotros somos actores antagónicos a veces, pero generalmente hay que calificar esta relación como una acción donde los actores somos complementarios. ¿Cuándo se origina el sindicalismo? Pues en la Revolución Industrial, cuando los trabajadores comenzaron a organizarse para proteger sus derechos, mejorar sus condiciones de trabajo. La creación de los sindicatos se remonta a finales del siglo XVIII y a principios del siglo XIX en Europa y América del Norte. Los primeros surgieron en Inglaterra, con los trabajadores textiles cuando se organizaron para luchar contra las condiciones deplorables en las que trabajaban. El primer sindicato en América del Norte, en Estados Unidos, se creó en 1825 en Filadelfia. Desde entonces, los sindicatos se han convertido en una fuerza importante en la lucha por los derechos laborales en todo el mundo. Y una de las preguntas es, ¿cómo es ejercer un rol sindical? ¿Y cuál es el rol en construir una mejor sociedad? Claro, no es fácil hacer la actividad sindical, es decir, la presión inicialmente viene de la familia. La familia le dice a uno, no, pero ¿qué necesidad tiene de meterse al sindicato? A ganarse problemas, a ganarse chicharrones, hay que seguir trabajando normalmente sin necesidad de estar afiliado dirigiendo los sindicatos. Pero bueno, uno como sujeto social pues hace unas consideraciones, bueno, y entonces, ¿quién nos va a representar? Los dirigentes sindicales tenemos un papel importante que jugar y en ese sentido pues hay que asumir las responsabilidades, asumir los retos y por supuesto tener la madurez para entender que es un proceso donde hay que conducir y entenderse con actores, con aliados, posiciones contrarias, pero al final tenemos que buscar acuerdos. Yo estoy hoy asumiendo la presidencia por tercera vez en el sindicato, pero creo que estamos ante un momento importantísimo en la historia de los movimientos sociales en Colombia. Los sindicatos están llamados a ser actores importantes en la construcción de sociedad. De forma autocrítica, los dirigentes sindicales, los sindicatos nos hemos quedado mirando solamente nuestro mundo, nos hemos quedado mirando las condiciones de nuestros trabajadores, cómo las mejoramos, pero nos aislamos del resto del mundo y creo que en estos momentos la historia nos demanda otro tipo de sindicalismo. Nosotros, por ejemplo, en estos momentos vamos a adelantar una negociación con Ecopetrol para darle vigencia a una nueva convención. Estamos en un gobierno que nos genera a nosotros muchas oportunidades, pero que tenemos que saber capitalizarlas. Entonces, ¿a dónde voy? El sindicato tiene varios retos. Tiene un reto interno, ¿cierto?, con sus afiliados, que es la defensa de sus derechos, garantizar la movilidad salarial, garantizar mejores condiciones. Tenemos que proyectarnos como un sindicato. Nosotros somos hoy un sindicato de industria, somos sindicato de la industria del petróleo, tenemos 100 años, pero debemos proyectarnos para hacer un sindicalismo fuerte. Un sindicalismo fuerte no para ir a parar el aparato productivo, porque a veces aquí se piensa, no, es que los sindicatos solamente piensan en parar, no. Un sindicato que sin cambiar sus principios puede ayudar a construir otro tipo de, ser más incluyentes, otro tipo de sociedad, y voy a explicar un poco eso. Entonces la uso, por ejemplo, además del ejercicio interno, nos proyectamos como un sindicato del sector minero energético. Nosotros queremos fusionarnos con el carbón, con la electricidad, con los compañeros de otros sectores para conjumar el sindicato del sector minero energético. Y el sindicato, desde la uso, desde el movimiento sindical, debemos promover la transición energética. Es decir, hay que dejar de depender paulatinamente de los combustibles fósiles, pero ese no es un proceso que puede hacer abruptamente. Entonces, tenemos que entender que en el caso del petróleo debemos conservar la naturaleza, la esencia de nuestra industria, que aporta mucho, y ahora podemos hablar de
entre eso, pero también trabajar simultáneamente en la transición energética, la generación de energías limpias, energías renovables. Eso es importante, pero hay un tercer elemento que lo quiero referir, al que le tenemos que apuntar en esta coyuntura, y es que la historia del petróleo en Colombia, la industria petrolera en Colombia, tiene 105 años. La industria petrolera nació en 1918, precisamente en Barrancabermeja. En ese momento, la explotación de petróleo se hacía en la famosa concesión de mares. Lo hacía la empresa Tropical Oil Company. Desde entonces, a la época, si uno suma todos los barriles que le ha aportado esta región al país, nosotros sumamos el centro, Casabe, Cantagallo, Lizama, provincia, hemos aportado más de 3.500 millones de barriles en 105 años. Sin embargo, uno va a ver la realidad social de estos territorios. No tenemos agua potable de la mejor calidad, no hay un hospital de cuarto, menos de quinto nivel, no hay economías alternativas, es decir, todo gira en torno a la industria. Entonces nosotros consideramos que el sindicato tiene que tratar de cambiar esa condición y bueno, creemos que es necesario promover el desarrollo de competencias laborales en otros sectores de acuerdo a las potencialidades de los territorios. Entonces, si un territorio tiene potencialidad agrícola, ¿cierto? Entonces, bueno, ¿cómo preparamos técnicos? Precisamente para que la economía se dinamice, porque todos no podemos depender del petróleo. En síntesis, son tres grandes retos, Ricardo. Uno, el tema interno, o sea, el desarrollo de la actividad sindical con sus afiliados. Dos, la proyección del sindicato para hacer del sector minero energético con la temática que hay que desarrollar. Y tres, un sindicato que se vuelva más vinculante con el tema social. Hagamos una pausa. Como sabes, en Hackers del Talento estamos en una misión: cambiar el mundo laboral por uno más humano, inclusivo y próspero. Sabemos que no podemos hacerlo solos, necesitamos tu ayuda. Te invitamos a compartir este episodio con esa persona especial que está buscando crecer en su carrera o mejorar su empresa. Juntos podemos inspirar a más talentos a sumarse a este movimiento. Queremos que te unas a nuestra comunidad, suscribiéndote al podcast, recibiendo las noticias en nuestra página de LinkedIn o averiguando más en hackersdeltalento.com. No te pierdas la oportunidad de ser parte de algo grande, de marcar la diferencia en el mundo laboral y de transformar la vida de miles de personas, porque juntos podemos hacerlo posible. Nosotros ya estamos aquí, dando el primer paso. ¿Y tú, te unes a nuestra misión de cambiar el mundo laboral por uno más humano? Hagámoslo juntos. Sigamos con el episodio. ¿De qué depende la fortaleza de un sindicato? Bueno, lo primero que hay que dejar claro es que para que un sindicato sea incidente debe ser fuerte. Y los sindicatos fuertes son los que tienen afiliados, muchos afiliados. La USA hoy tiene 25.000 afiliados. Ese pico varía porque depende de los proyectos que se estén dando. Se vinculan más trabajadores a una reparación, a un montaje, a un proyecto y se afilian al sindicato, pero cuando el proyecto termina, pues de igual forma baja el número de afiliados. La tasa de sindicalización en Colombia es aproximadamente del 5% en términos generales. En la USO, en la industria hay aproximadamente 200.000 trabajadores y tenemos 180.000, 200.000 y tenemos 25.000 afiliados. Entonces, dijéramos que la tasa de sindicalización en la industria es un poco más alta que la tasa normal de sindicalización. Entonces, ¿nosotros qué consideramos? El sindicato tiene que ser fuerte, tiene que ser robusto para poder desarrollar su agenda. Porque si el sindicalismo no es fuerte, pues no es escuchado. Ahora, el sindicato fuerte, ¿qué puede hacer? Pues sí, un sindicalismo fuerte, si va a hacer una actividad, una tarea, como lo llamamos nosotros, un paro, un meeting, una huelga, pues es un sindicato fuerte. Pero aquí hay una cosa importantísima que se debe entender. Hay que quitar el estigma que hay contra las organizaciones sindicales. No, es que ser sindicalista o ser de un sindicato es sinónimo de acabose de empresa. No, el sindicato fuerte también puede ser propositivo. Ahora, el conflicto, el paro, ¿para qué se da? ¿El paro es un fin o es un medio? Entonces, es un medio para generar unas condiciones que permita, con el diálogo, finalmente construir una propuesta. Entonces, si uno se puede anticipar mediante el diálogo social, pues perfecto, porque evitamos un conflicto. Al final nos interesa eso, nos interesa que al empresariado le vaya bien, porque si a él le va bien, pues también nos va bien a nosotros. Entonces creemos que este es un tema donde se requiere la complementación de los actores. La tasa de empleo informal en Colombia es del 58%, similar a México, mientras que Perú es 67% y Chile, solo, entre paréntesis, La tasa de empleo informal en Colombia es del 58%, similar a México. Perú, 67%. Y Chile, solo, entre comillas, 28%. Si queremos prosperar como sociedad, queremos reducir la pobreza, ser más competitivos como latinos, debemos crear nuevas políticas que fomenten un empleo de calidad para que las empresas vean muy interesante contratar al talento. Desde cómo establecemos incentivos fiscales a la contratación,
¿Cómo podemos crear modelos de contratación por horas que incluya todos los parafiscales